Este proceso inicia por la vendimia. Es un proceso en el que se tiene que utilizar las manos y la mínima de maquinaria posible, ya que se puede llegar a dañar la uva. En estas se colocan en cajas las uvas y no se tiene que colocar más de 3 racimos uno sobre del otro, ya que se puede llegar a dañar las uvas y pueden llegar a pesar de 10 a 12 kilos. También se utilizan los racimos que estén en perfecto estado, que no estén en estado de descomposición ni que estén magullados, ya que este puede afectar en el proceso. Después de la vendimia viene la siguiente fase, que es el incubado. Aquí vamos a traer todas las uvas recolectadas, las vamos a colocar sobre un depósito, pero las uvas van a estar completas, sin despalillar, sin quitarles nada, casi completas. Ahora se van a introducir las uvas de partes por partes y estas no van a empezar a hacer gran cosa en sí, sino que el mismo peso de estas uvas va a ir presionando las que están hasta abajo y estas de abajo van a ir soltando un mosto. Es más o menos, va a soltar un mosto como de unos 2 dedos de profundidad más o menos, ya que los depósitos están más o menos ahí entre unos 300 litros. No tienen que ser muy altos, sino más bien tienen que ser de un ancho bastante grande. Y pues después de esto sigue el siguiente procedimiento. La fase 2 se caracteriza por el inicio de la fermentación alcohólica, en donde el oxígeno comienza a ser reemplazado por el CO2, dando inicio a la maceración carbónica. Durante este proceso algunas bacterias u hongos pueden llegar a sobrevivir gracias a el proceso de la anaerobiosis, que significa que algunas bacterias como hongos, como microorganismos pueden llegar a sobrevivir sin oxígeno. Ahora tenemos la tercera fase, por así decirlo, o la de la fermentación enzimática o intracelular. En este caso, el mismo tanque, el mismo cilindro, ya casi va a tener nulo el CO2, ya va a ser puro O2, puro dióxido de carbono, básicamente. Aunque sí va a tener una pequeñísima fracción de oxígeno todavía, pero es mínima. Aquí, en esta fase, lo que va a pasar es que las uvas van a empezar a fermentar dentro de estas mismas, lo que va a hacer que van a explotar. Más o menos cuando lleguen a los 2 grados de alcohol dentro de cada una es cuando empiezan a romperse. Entonces aquí es una fermentación dentro de la uva principalmente. Igual al momento de estar haciendo todo este procedimiento va a seguir soltando CO2. Por eso esta es maceración carbónica, por el dióxido de carbono. Durante la fase 4 tendremos todavía grandes cantidades de CO2. También se generará alguna espuma de fermentación sobre la superficie del contenedor. También la mayoría de las bayas estallan y liberan el mosto vino, generando así una masa sólida en el fondo del contenedor. Pero antes de que se acabe esta fase es muy importante sacar la lágrima, la cual nos va a ayudar a sacar un mejor vino de mayor calidad. Ahora, el descubado, que es lo que así le llamamos al primero que era encubar, ahora estamos descubando, o sea, vamos a abrir el cilindro. Después de esto sigue el prensado. Aquí lo que vamos a hacer es que las uvas que no alcanzaron a explotar, a soltar su jugo, van a hacerlo en este paso. Aquí lo que vamos a hacer es tomar las uvas, las uvas que no llegaron a explotar, las vamos a voltear y vamos a hacer la presión para que estas suelten los azúcares, vuelven a generar un mosto y van a poder seguir con una fermentación. Aquí lo que vamos a obtener son otras dos fracciones de este vino. En este caso se le llamaría vino de corazón y vino de prensa. Por fin inicia la fermentación maloláctica y a su vez continúa la fermentación alcohólica, hasta que todos los azúcares se transformen en alcohol o en CO2. Durante la última fermentación, se van a juntar las 3 fracciones anteriores sin presencia de hojuelos. Y ya para finalizar todos estos pasos, vamos con los últimos, que pues hemos visto que ya terminamos la maceración carbónica, que es un procedimiento que la misma uva produce por sí misma, o sea, no va a necesitar maquinaria, nada, solita. Bueno, terminando esto, para finalizar vamos a tener la clarificación, filtración, estabilización y embotellamiento.
como hemos visto o hemos escuchado, es un vino joven. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener un tiempo de crianza de 0 meses, un tiempo de guarda entre unos 30, 40 días aproximadamente y un tiempo de 3 años para poderlo consumir. La historia de la maceración carbónica se remonta a 1862 con Louis Pasteur, pero no fue hasta mediados del siglo pasado cuando el investigador Michael Fancy junto a su hijo Claude abordaron en profundidad el tema con numerosos estudios y publicaciones. Ambos son considerados los padres de la maceración moderna. Michael Flint, después de estudiar en la Facultad de Toulouse, una ciudad que está al sureste de Francia, dirigió la estación de investigación enóloga del INRA en Narbonne durante más de medio siglo. Fue ahí donde pudo realizar sus primeras pruebas sobre la maceración carbónica, técnica que revolucionó la vinificación de determinados vinos, incluidos los de los Beaujolais. Esta nueva técnica se aplicó por primera vez en el sur de Côtes du Rhône. Y luego Michel Francy fue miembro de la Academia Francesa de Agricultura. Gracias a estos estudios, Michael Flint y su hijo Claude pudieron publicar un libro con el título La vinificación por maceración carbónica. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a platicar un poco más acerca sobre la maceración carbónica. Pues es un sistema espontáneo de la elaboración del vino, es decir, sin añadir levaduras para la fermentación alcohólica, que sea un proceso que se inicia únicamente con levaduras autóctonas. ¿Qué quiere decir eso? Que sea con levaduras propias de la uva, en este caso, o del mosto. Proceden de las propias uvas del viñedo. Es por ello que, aunque sean de otra región, no haya ninguna constancia en esa técnica. Es posible que tradicionalmente pues, se hayan elaborado con multitud de vinos de este método sin conciencia de ello. Entonces, la maceración carbónica también tiene un origen. El principal origen que se puede encontrar pues, es en Francia, donde se realiza pues, la maceración carbónica por la elaboración de vinos tintos, que hoy en día es la máxima expresión de pues, este tipo de vinos. La maceración clásica tiene principalmente 3 fases. La maceración prefermentaria, que es el proceso que se hace en una solución acuosa sin presencia del alcohol con el fin de facilitar el proceso de la hidrólisis para poder obtener de mejor manera ciertos aromas. El proceso de la hidrólisis es el proceso que sucede entre moléculas de agua y macromoléculas con el fin de romper ciertos enlaces químicos. Posteriormente de esto sigue la fermentación alcohólica, el cual es el proceso que se lleva a cabo con el jugo de las uvas en contacto con el mosto de la misma. Esto con el fin de obtener los teaninos, los aromas y los colores del mosto. Este proceso suele durar de 1 a 4 semanas aproximadamente. Y tiene que estar en constante movimiento porque si no se crea un sombrero. Y eso puede crear la aparición de ciertos microorganismos en el mismo. Finalmente tenemos la maceración postfermentativa, que es un proceso que se puede hacer tanto de manera caliente como de manera fría. De manera caliente, el jugo obtenido de la fermentación anterior se calienta de 35 a 40 grados y se expone por un tiempo de 12 a 24 horas aproximadamente, con el fin de obtener polifenólicos, teaninos y polisacáridos que aumentan el volumen del vino en la boca. De manera fría, el jugo obtenido del proceso anterior se pone en tanques de doble camisa donde se expone a temperaturas muy frías con el fin de poder obtener un perfil químico y sensorial diferente al proceso anterior. Les voy a platicar también un poco acerca sobre los principales vinos de maceración carbónica en el mundo. Uno de los principales, el que se lleva el número 1, pues vendría siendo el Beaujolais, que es un vino francés hecho con una uva que se llama Gamay. Es un vino tinto joven y pues con un color frambuesa atractivo y esa nariz un excelente. Es una mezcla de frutos rojos con notas herbáceas, flores de campo y violáceas también. En ese también se puede encontrar unos pequeños encuentros de notas lácteas, ya sea tipo yogurt, y en boca es muy fresco, muy frutal, siendo uno de los mejores vinos carbónicos que te deja en ese final ese tono, esa nota frutal.
El otro tipo de vino sería el Boca Rioja, que es un tipo de uva, es una uva tempranillo del 95 y un Viura, que es delicioso vino elaborado principalmente pues en la zona de Rioja. Es de un color rubí y rupestre, violáceo, muy fragrante y de grano. En cuanto a nariz, en el dominio es la fruta roja, que vendría siendo ya sea la fresa, la frambuesa, la cereza. Además, pues tiene sus notas florales y herbáceas también. En cuanto a la boca, es muy sabrosa, muy refrescante y deja un ligero pues aroma elegante al final de cada sorbo. En cuanto a el número 3, tenemos a Rioja Alavesa, que pues es la zona mejor considerada tradicionalmente en cuanto a las modas del vino. En ese pues también podemos encontrar el que viene siendo el Luberri. El Luberri es uno de los mejores vinos de Rioja Alavesa. Es el 95% tempranillo y el 5% Viura. Es una vendimia manual, obviamente. ¿A qué me refiero manualmente? Que al momento de ser cosechado se cosecha por mujeres únicamente. Esta es una elaboración del método tradicional de la maceración carbónica, siempre y cuando cuidando de no romper el fruto, y la maceración durante 8 a 10 días, y tiene una fermentación alcohólica a temperatura controlada a los 28 grados centígrados. Este método se estudió y se analizó por el mencionado primer enólogo Louis Pasteur. Este método es originario de Rioja y sus diferentes localidades, Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa. Este método es principalmente de Rioja Alavesa. Este método consiste en empezar el método de vinificación normal, solamente que no se le agregan levaduras. Este método se lleva a cabo gracias a las levaduras o pocas que tiene la uva y los varietales. A veces en los diferentes viñedos de esta forma sin saber que es un tipo de vinificación. Entonces no nos damos cuenta, no se dan cuenta los enólogos de que pues están haciendo sus vinos de este tipo de método. Ya mencioné, se ocupa en la de Rioja Alavesa. Entonces se dice también que Flancy fue quien lo perfeccionó ya al 100% y se estandarizó como hoy normalmente lo conocemos. Como método tradicional, la maceración carbónica sigue utilizándose en bodegas familiares, en bodegas pequeñas o medianas, principalmente en Rioja Alavesa. También es que este vino puede desarrollar algunos microorganismos no deseables. En este caso, pues, la solución sería agregar una sulfitación. Se puede decir que Vougeot en Francia fue el lugar que popularizó la maceración carbónica. Y actualmente aquí se sigue realizando este tipo de maceración con la varietal Gamay, cada tercer jueves de noviembre, como dice la tradición. A partir de Vougeot en Francia se expande este tipo de maceración o este tipo de vinificación por el resto del mundo. ¿Y por qué esto es así? Anteriormente, las AOC, que son las equivalentes francesas a la denominación de origen, no eran muy populares las provenientes de Vougeot, hasta que por los años 60 se comenzó a elaborar vinos con este tipo de vinificación, lo cual revolucionó el panorama de la viticultura a nivel nacional. Los vinos con este tipo de vinificación comenzaron a comercializarse con el nombre de Vougeot Nouveau o vinos jóvenes de Vougeot, los cuales son unos vinos muy fáciles de beber y que contrastan con la excesiva acidez de los caldos franceses. Como punto negativo es que la guarda de estos vinos es muy limitada y se tiene que consumir a lo largo del año siguiente de la cosecha de las uvas. Actualmente, el 50% aproximadamente de los vinos producidos en Vougeot
son producidos como Beaujolais Nouveau con la maceración carbónica. Se utiliza, como ya se dijo, la varietal Gamay, y esta uva tiene muy poco cuerpo y una muy marcada acidez. La maceración carbónica en México. La maceración carbónica es un sistema de elaboración tradicional. Una de las bodegas que elabora sus vinos mediante la maceración carbónica es L.A. Seto, ubicada en Valle Guadalupe, Baja California, la cual elabora vinos tintos. Y la varietal que ellos utilizan para su elaboración es Gamay, mediante su fermentación con levaduras seleccionadas y maceración carbónica de racimo entero. Otra de las bodegas es la Domecq, ubicada en Valle de Guadalupe, Baja California, la cual elabora un vino rosado llamado Chateau, con la varietal Grunois y Shaira. El vino que se obtiene es el resultado de un prensado cuidadoso, el sangrado de un tinto, la maceración carbónica y la fermentación a bajas temperaturas. Santos Vinícola, ubicado en Valle de Guadalupe, Baja California, se habla de vinos tradicionales donde se elaboran vinos tintos blend, con varietales Nebbiolo 60% y Merlot 40%, donde también se elabora vino blanco Coupage, Chardonnay 60%, Pinot Black 40%, el cual presenta un color paja dorado con notas a nuez, miel y piña. Una de las bodegas es Pijón, ubicada en norte de Valle de Guadalupe, Baja California, en donde elaboran vino tinto con la varietal Petit Syrah 75% y Cabernet Sauvignon 25%. Bueno, pues ya para la conclusión, yo puedo dar a entender que los métodos de maceración carbónica son pues los más jóvenes en cuanto a los vinos. Tienen la característica de un color vivo, suaves, agradables a paladar y con una complejidad aromática fácilmente perceptible para la comunidad normal, se podría decir. Es de un carácter frutal y se puede servir dentro de los 12 a los 15 grados centígrados. Y esa sería una conclusión para mí en cuanto a la información. En cuanto a una conclusión para mí, pues vendría siendo que pues es uno de los métodos que pues actualmente ya casi nadie los hace debido a que su complejidad es alta. Y pues eso sería. Desde mi punto de vista, la maceración carbónica es una técnica que tiene un gran recorrido a lo largo de la historia y del mundo, y que es una muy buena técnica a la hora de balancear ciertas características de las uvas en las que se utiliza esta técnica. Es algo que, en mi opinión, debería de seguir proliferándose, a pesar de que tenga sus pros y sus contras. Yo creo que es algo propio de todos los tipos y técnicas de vinificación que pueda haber en el mundo del vino.